Licenciada Carrasco Saulé, muchas gracias por su ponencia. Y finalmente, para concluir con los trabajos de esta mesa, quiero ceder el uso de la voz al licenciado Manuel Vallarta Paredes. La ponencia que nos expondrá lleva por título Retrospectiva, la visión del maestro Briceño Sierra. Por favor. Muchas gracias, Alfredo. Es un honor compartir con el doctor del Castillo del Valle, con el licenciado Canea, con la licenciada Carrasco Saulé el día de hoy. Difícil que te toque al último, porque finalmente yo sé que casi la mayoría de ustedes a las 11 van a salir corriendo a su otra clase, pero el motivo, muchas son las sinergias que nos hacen estar el día de hoy aquí. La primera de ellas, y yo creo que es la más importante, es el merecido homenaje al jurista, al abogado, pero sobre todo al pensador mexicano, el doctor Humberto Briceño Sierra, que al celebrar un año más de su legado, más que del aniversario luctuoso, es por ello que de manera preliminar quiero agradecer a Marco Briceño, su hijo, la invitación al Instituto Panamericano de Derecho Procesal y a esta, mi casa, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la oportunidad de compartir esta charla con ustedes. He de comentarles que mi primer acercamiento a la obra y pensamiento del doctor Humberto Briceño Sierra se da en mi cátedra de Teoría General del Proceso con el doctor Cipriano Gómez Lara, que aquí está la doctora, su hija presente, que recurrentemente nos hacía referencia al procesalista mexicano a quien hoy homenajeamos. Por lo tanto, acompañaron los textos del maestro Briceño en varias ocasiones, los días de estudiante en esta facultad. Y finalmente, cuando tengo el gusto de conocer a Marco, y nos plantea al doctor Carrasco y a un servidor la posibilidad de participar en este evento, no dudé en sumarme a este cometido y lo hago con mucho gusto. Hubiese querido tener la oportunidad de conocer en vida al maestro y tal vez compartir en estos momentos vivencias, fotografías o anécdotas, como tuviera el tino de hacerlo el doctor Alberto Saída hace unos años en Colima, en relación al doctor Cipriano Gómez Lara. Pero al no ser factible ello, pues mi acercamiento es con la obra del doctor Briceño Sierra. Y desgraciadamente no con su persona, sin embargo quise en esta ocasión traer a los alumnos que nos acompañan algunas enseñanzas del maestro Briceño Sierra de dos de sus obras, el control constitucional de amparo y el amparo mexicano. En este sentido, para hablar del juicio de amparo, es necesario concebir un estado en el que confluyen diversas fuerzas, y en el que, a decir el maestro Briceño, la separación subjetiva de poderes, esa división de poderes, conduce a un contraste permanente entre gobernantes y gobernados, entre autoridades y particulares, que diario y cotidianamente produce desacuerdos y conflictos jurídicos que han de ser resueltos por la necesidad propia de la convivencia. Estas palabras del maestro Briceño son muy certeras y de ellas podemos desprender precisamente ese origen y necesidad de mantener el equilibrio de fuerzas en el día a día entre la autoridad y los gobernados. Pues el individuo, al ceder el cúmulo de libertades hacia el bien común y hacia el interés social, debe recibir como condición de vida en sociedad, como mínimo, la igualdad y la legalidad para su desarrollo integral. Diariamente se da una multiplicidad de relaciones entre autoridades, el Estado y los particulares, que se traducen la mayoría de las ocasiones en actos de gobierno que se resienten en la esfera jurídica de los individuos. Este pacto societario y la interrelación de fuerzas o poderes fácticos implica un sometimiento necesario al Estado de Derecho, siendo precisamente el juicio de amparo ese instrumento y esa herramienta que desde su origen busca dotar a los individuos del medio más eficaz de defensa contra actos de autoridad en su más amplio sentido, como ya nos decía la licenciada Carla, también tratándose de leyes, que pudieran lesionarle provocando un perjuicio real y directo a su esfera de derechos. Ustedes bien saben que a partir de las reformas constitucionales del 2011, publicadas tanto las del 6 como las del 10 de junio, se da un cambio de paradigma que ha dado paso, entre otros, al inicio de la 10ª época judicial, pues se amplía el espectro de protección de los derechos humanos constitucionalizados
es decir, de los derechos fundamentales de los mexicanos. Refiere el doctor Eduardo Ferrer MacGregor que con los términos vigentes de nuestra Constitución, tal como está planteada y redactada a día de hoy, podemos denominar al amparo como el juicio de derechos fundamentales, puesto que este juicio no tutela cualquier derecho humano, sino únicamente los consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y esto es muy importante precisamente porque fija la materia del juicio de amparo, como bien nos decía el doctor de Castillo de Fraile. De esta manera, la nueva ley de amparo, como órgano, como nuevo cuerpo normativo o de puño reciente, impone este periodo de adaptación, tanto para las autoridades, principalmente, como nos decía el doctor, pero también para los particulares, para ustedes, los abogados, y sobre todo para los juzgadores. Aquí tenemos en la mesa dos funcionarios judiciales que día a día están en contacto con todas las vicisitudes que se dan con esta nueva ley de amparo, y no me dejarán mentir que implica un doble reto para ellos, porque el hecho de juzgar, el hecho de precisamente pasar un asunto, convertirlo en una realidad jurídica y dar un fallo, implica, como dijeran los tratadistas doctrinales, la sentencia como tal es un acto o el acto más humano del proceso. Entonces es ahí donde se van forjando los criterios y que a su vez van bajando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, hemos visto recientemente cómo nuestro más alto tribunal, en relación con la defensa de los derechos humanos, como centro de esta nueva ingeniería constitucional, ha ido marcando directrices desde lo resuelto en el expediente Varios 912 de 2010, relativo al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cumplimiento a la condena en el caso Radier Pacheco, hasta los últimos criterios del mes pasado, en los que va delimitando los alcances de esta protección a la luz del nuevo paradigma, es decir, va normando criterio en relación a estos nuevos derroteros. Este, sin duda, es y será un proceso complejo, pero indispensable para la evolución del juicio de amparo, llamado a ser este instrumento más eficaz de la defensa de los derechos fundamentales de los individuos en el Estado mexicano. Sin duda, recordando otra vez al maestro Briceño Sierra sobre estos ajustes normativos, pero él en relación a la reforma de 1968 en su momento, y cito, decía: habrá que esperar que el juzgador pronuncie no la última palabra, pero sí la de mayor influencia, para entender los alcances de este nuevo ordenamiento legal. Pues como lo señaló el mismo maestro en su obra, al referirse a estos cambios normativos cíclicos, la aparición de la potestad jurisprudencial característica del amparo mexicano es un peligro constante para la seguridad jurídica, pues no se está ante la última palabra, puesto que todo juzgador puede cambiar de opinión, y decía el maestro, suele hacerlo recurrentemente. Y no es por otra situación, ya que lógicamente tanto la sociedad como el derecho son cambiantes y estos criterios deben de sufrir los ajustes correspondientes. En esta tesitura de lo que estamos comentando hasta el momento, como bien lo anuncia el juez Eduardo Ferrer en su nueva obra, El nuevo juicio de amparo, ya citada por el doctor del Castillo del Valle, la nueva configuración de este juicio queda para posteriores empeños en que todos realizaremos en mayor o menor medida desde cada una de nuestras trincheras. Ustedes desde el aula, nosotros desde nuestras propias actividades profesionales, y el Poder Judicial en su momento lo hará al emitir cada uno de los fallos con base en esta nueva ley. Ahora bien, quisiera recordar uno de los conceptos del juicio de amparo que el maestro Briceño Sierra nos regaló y que cobra relevancia al haberse modificado en 2011 precisamente la parte dogmática de nuestra Carta Magna, ensanchando ahora los derechos fundamentales de los gobernados, y es aquel que define a este juicio de amparo como un procedimiento constitucional cuya materia es la normatividad dogmática atinente a los gobernados y cuya finalidad es el control de las leyes, los actos y omisiones provenientes de la autoridad pública. Si ustedes ven, en este concepto, él hace que estas reformas se adapten totalmente al mismo.
Dentro de este concepto se aprecia también la importancia que el maestro le da a la materia del juicio de amparo, que es sin duda el sustento infine del propio juicio y que ahora se puede definir como la tutela de todos aquellos derechos humanos constitucionalizados, esto es, aquellos derechos humanos que han sido reconocidos por el Estado mexicano en los diversos tratados internacionales de los que es parte y aquellos que se encuentran en el texto mismo de nuestra Constitución y que en su conjunto conforman el llamado bloque de constitucionalidad, que también está muy de moda y que seguramente han estado estudiando en los últimos meses. En su obra Control Constitucional y Amparo, el maestro Briceño Sierra delimitó ya hace más de 20 años dos notas a las que concibió la mayor importancia para entender el juicio de amparo, siendo estas, por una parte, la jerarquía constitucional que se le da a este medio de defensa, y la otra muy importante es la inclusión en la Carta Magna precisamente de los derechos del hombre, que él decía aquellos que le son inherentes y surgen de la naturaleza intrínseca del humano y por tanto son irrenunciables. Sin duda se refería a lo que hoy está en boga, como son los derechos humanos. De esta manera, en el mismo devenir histórico que hemos tenido desde los padres del amparo, desde los doctores Otero y Crescencio Refón, hemos sido testigos de cómo esos rasgos esenciales para entender el juicio del amparo de los que nos habla el maestro Briceño Sierra siguen teniendo vigencia, por lo que para entender la nueva dinámica del amparo a partir de la nueva ley, ¿ustedes recuerdan cuándo fue publicada esta nueva ley? Hay un pin de la universidad para que tengan la respuesta correcta. Bueno, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 y es necesario comprender la forma en que el legislador ha determinado ahora esa jerarquía constitucional de este medio de defensa, porque ustedes bien saben que vino la reforma al artículo primero, pero también vino la reforma a los artículos que establecen el juicio de amparo de nuestra Carta Magna. Por eso la ley de amparo es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, precisamente porque este medio de defensa, la jerarquía constitucional que le da a nuestro constituyente, precisamente radica en la importancia que tiene este medio para la defensa de los actos de autoridad. Como bien lo refería el maestro Briceño Sierra, el individuo está protegido cuando se dota al sistema positivo de un aparato de control y seguridad. Socialista o liberal, comunista o monárquico, el orden y obviamente el gobernante se satisfacen en cualquiera de sus doctrinas o finalidades si el gobernado acata la legislación y produce el mínimo de inconformidades o ninguna. De esta manera, si se logra establecer esa dualidad de la que les hablaba, entre la jerarquía constitucional del medio de defensa y la inclusión de los derechos fundamentales en ese rango constitucional, el empleo del vocablo amparo no es determinante como tal, pues como se desprende del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre en París en 1948, lo verdaderamente importante es que toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, siendo esto concordante también con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la jurisprudencia propia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este recurso en nuestro país, en México, es el juicio de amparo y su eficacia, por lo tanto, es un asunto de todos. Pues aparecerán problemas, como nos comentaba la licenciada Carla, y retos que planteará la práctica cotidiana de este proceso constitucional que tendrá que ir tomando su cauce. Sin embargo, en cada uno de nosotros está la tarea de ir permeando y de ir dándole este cauce suficiente al juicio para que en verdad se convierta en el recurso más eficaz para la defensa de los derechos humanos. No se trata de reinventar este juicio todos los días, pero sí impone la tarea de todos de procurar que el juicio de amparo tutele los derechos fundamentales de la manera más efectiva frente a las circunstancias actuales que confluyen en una sociedad tan dinámica como la que nos desarrollamos. Lo podemos ver aquí en la capital, un día el Zócalo recibe a los maestros, otro día es el acopio, otro día recibe a otra marcha. Entonces este dinamismo precisamente impone que todas las leyes sufran esa adecuación. A decir del doctor Eduardo Ferrer, el nuevo juicio de amparo tiene renovados bríos
para seguir cumpliendo sus funciones habituales y hacerlo más efectivamente. Pero también tiene elementos inéditos, de los cuales ya nos han hablado, que antes eran impensables, que le permiten ajustarse a la realidad jurídica, social y política que vive nuestro país. Nos encontramos, pues, en esta época de transición para lograr la vigencia real del nuevo paradigma que representan las reformas constitucionales de junio del 2011, tanto en materia de amparo como en materia de derechos humanos. Por ello, los invito nuevamente a construir esa nueva realidad con la fuerza de su juventud y con el constante cuestionamiento que las instituciones jurídicas existentes ustedes realizan el día a día. Esa pregunta, esa duda que les siembran los maestros, esa duda que les siembran los autores en sus obras, no la dejen morir, siempre vayan más allá y busquen solucionarla. Por cuestiones de tiempo, lógicamente, porque entiendo que tienen clases y que ya están por pasarme también la tarjeta amarilla de los cronos, quedarán entonces en el tintero y de tarea para los que gustan de la ciencia jurídica la revisión y análisis de las notas características de esta nueva ley. Quiero citar algunas nada más por no dejar, como son la noción de interés legítimo que abarca ahora su texto, el concepto ampliado de autoridad responsable y la inclusión de en la ley de figuras que nacieron de la jurisprudencia, como lo es la apariencia del buen derecho en materia de suspensión, y muchos más que saldrán de las praxis y que ya nos compartieron nuestros ponentes, respecto a las cuales nos darán luz y guía en estos próximos días. En fin, con esto concluyo mi participación. Agradezco infinitamente su atención y muchas gracias. Agradecemos al licenciado Vallarta Paredes por este generoso panorama de las ideas del jurista que nos